vamos a hablar de las miradas, de la convivencia con los bosques de Magallanes y en particular de los valores, de la ética, del ethos. Y venimos saliendo de un ethos muy particular que fue corriendo con un grupo de pensadores, escritores, investigadores de Chile y de otras partes del mundo que acaba de navegar el canal Beagle, fueron a Gulaya, al glaciar Fouquet, en la ruta de Darwin. ¿Qué fue Darwin aquí hace 200 años casi? Y entre ellos viene un poeta, escritor, animador y amigo de varios magallánicos, que es Cristian Banque. Y Cristian ha aceptado nuestra invitación a tener una conversación acerca de los modos de mirar de estos bosques, partiendo con dos metáforas darwinianas. En el Parque O'Mora hemos identificado dos metáforas que Darwin utiliza, adapta, extiende y que vamos a partir con el árbol de la vida, que va a leer Cristóbal Pizarro, para partir esta conversación. Esta diccionaria es ilustrada por dos metáforas usadas por Darwin: el árbol de la vida y la red de la vida. Estas metáforas también sintetizan dos columnas centrales de las ciencias evolutivo-ecológicas y de la ética ambiental. La metáfora del árbol de la vida provee para las ciencias una imagen que ilustra la investigación desarrollada, las ciencias evolutivo-sistemáticas y para la ética ambiental. Una imagen apela a la noción de valor intrínseco basado en el parentesco entre todos los seres vivos. La metáfora de la red de la vida ofrece a las ciencias ecológicas una imagen que sintetiza la investigación sobre las comunidades biológicas y ecosistemas, y a la ética ambiental una imagen que clarifica la noción de valor instrumental basado en los beneficios para las sociedades humanas derivados de las interacciones entre los seres vivos dentro de las comunidades biológicas y los ecosistemas. Respecto a la primera metáfora, Darwin concluye el capítulo 4 del origen de las especies escribiendo que las afinidades de todos los seres de la misma clase han sido representadas a veces como un gran árbol. Creo que este símil dice en gran parte la verdad. Las ramitas verdes de los renuevos representan a las especies que existen, y las ramas producidas en años anteriores pueden representar a la larga sucesión de especies extintas. Como los brotes, con su crecimiento dan origen a nuevos brotes que son vigorosos, se ramifican y superan en todas partes a muchas ramas más débiles. Del mismo modo, creo que ha ocurrido por generación en el gran árbol de la vida, que llena con sus ramas muertas y rotas la corteza de la tierra y cubre la superficie con sus bellas e interminables ramificaciones. Más tarde, en el capítulo 13, Darwin agrega que todos estos descendientes modificados derivados de una única especie son representados como parientes consanguíneos que pueden ser llamados metafóricamente primos en millonésimo grado. Esta metáfora fue prontamente ilustrada por el biólogo y artista alemán Ernst Haeckel en su famoso dibujo del árbol de la vida, que reconstruye la historia de la vida sobre la Tierra. Esa imagen del árbol todavía apela a los biólogos y taxónomos evolutivos contemporáneos que construyen árboles filogenéticos basados sobre evidencia morfológica, embriológica, molecular, biogeográfica y paleontológica. Al representar al Homo sapiens como perteneciente al mismo árbol evolutivo que todas las demás especies biológicas, participando en el mismo proceso evolutivo, Darwin no solo estimuló una nueva comprensión científica, sino que gatilló una reconsideración ética del tipo de relaciones que los humanos establecemos con otras especies. Un siglo después de la publicación del Descenso del Hombre, el biólogo evolutivo y conservacionista Edward O. Wilson abrió su influyente libro Biodiversity con la afirmación darwiniana que una conservación efectiva de las especies biológicas dependerá en última instancia de una decisión ética: cómo valoremos los mundos naturales en los que hemos evolucionado. Somos fundamentalmente mamíferos y espíritus libres que alcanzamos un alto grado de racionalidad a través de la continua generación de nuevas opciones evolutivas. A fines de los 80,
Visiones evolutivas semejantes llegaron a ser frecuentes también dentro de la literatura no científica. Por ejemplo, la escritora Alice Walter, conocida como crítica social y ambiental, apeló a un cambio hacia el vegetarianismo, basada en la visión de pollos y peces como hermanas, compañeras de viaje en este planeta. Basado en una perspectiva similar, Aldo Leopold procuró cambiar la vía de la extinción provocada por los humanos, considerando seriamente las implicaciones éticas de la teoría evolutiva darwiniana. En su ensayo On a Monument to the Pigeon, dedicado a la extinta paloma migratoria, Leopold escribió: hace un siglo, ahora desde que Darwin nos ofreciera un primer destello sobre el origen de las especies, sabemos hoy lo que era desconocido para todas las caravanas de generaciones precedentes, que los hombres somos solo compañeros de viaje de otras criaturas en la odisea de la evolución. Este conocimiento debiera habernos dado hoy en día un sentido de parentesco con las criaturas compañeras, un deseo de vivir y dejar vivir, un sentido de maravillarse ante la magnitud y duración de la empresa biótica. Aparte de la pertinente diferencia de género entre compañeras viajeras hermanas de Walker y los hombres compañeros de viaje de Leopold, ambos autores apelan a un cambio ético asociado con la metáfora darwiniana evolutiva, basado en un parentesco entre los seres humanos y todas las especies. Somos primos en millonésimo grado. Esa es una de las metáforas de Darwin que organiza nuestro trabajo y nuestras investigaciones ecológicas y filosóficas. Y tú navegaste ayer a Gulaya, Fouquet. ¿Cómo va resonando esta metáfora? A ver, lo primero quiero decir que yo no voy a, mis reflexiones no van a tener el vuelo teórico de los antropólogos ni de los ecólogos. Soy más bien un opinólogo, digámoslo en todas sus letras. Un opinólogo enamorado de la poesía. La poesía me parece a mí uno de los ejemplos del lenguaje de máxima riqueza y de biodiversidad, por decirlo así. La historia de la poesía en el lenguaje. Ahora, me resuenan muchas cosas. Primero que estoy bastante sacudido por este viaje, por múltiples razones, que son difíciles de sintetizar. Yo recién me vengo acercando o coqueteando con la teoría de Darwin y estoy recién conociendo a los darwinistas. Ha sido divertido porque me han parecido casi una suerte de secta, pero en el buen sentido de la palabra. Una secta de entusiastas. Los darwinistas que he conocido en este viaje, y algunos de gran nivel internacional, pero me recordaba mucho un poco la atmósfera que vivíamos nosotros en la universidad cuando leíamos a Marx, Lenin y a Federico, ¿no es cierto?, que concentraron todas nuestras energías vitales. Después me recuerda también el boom de Freud, luego me recuerda el boom de Einstein, ¿no es cierto? Estamos siempre buscando desesperadamente una teoría que nos explique y que nos diga qué somos y quiénes somos. Darwin ahora reemplaza a Dios porque Dios ha muerto. A lo mejor en unas décadas más Darwin muere, ¿no? Y habrá un Nietzsche del darwinismo que diga Darwin ha muerto. Un hombre tan joven, con esta pasión por la observación, con esta pasión empírica, bueno, ver esa odisea, esa hazaña que significó esta llegada, también ver la ceguera de Darwin frente al tema de los Yamanes y los Yaganas. Es interesante pensar cómo alguien con esta sensibilidad ante las pequeñas especies, la botánica, los animales, la diversidad, no fue capaz de ver ni de oír a los Yaganes, porque lo que él oyó fueron gritos guturales que le produjeron espanto, y no siguió siendo un victoriano. Pero no se le puede pedir a Darwin que sea Dios, ni que sea antropólogo, ¿no es cierto? Esas son las cosas que se me van ocurriendo en el camino. Pero quiero tomar lo del árbol de la vida. Un paréntesis nomás. Sí. A ese punto darwiniano y retoma por favor el árbol de la vida. Es cierto, Darwin, bueno, sube a la Beagle, va a Brasil, pasa por las Pampas y llega acá y tiene estas impresiones sobre los fueguinos. Pero él, en sus apuntes personales y después en el ascenso de los 40 años más tarde, habla de las facultades mentales compartidas. Sí. Él recibe el manuscrito de Bridge sobre un diccionario de Yagan, que tiene más de 33.000 palabras.
Y Darwin cambia su interpretación, cambia su valoración y asimila esta nueva comprensión a la elaboración de la teoría de la evolución humana con un argumento que es fundamental en el tiempo en que lo escribe, que todas las razas pertenecen a la misma especie, por lo tanto hay un argumento contra el esclavismo implícito. Era un antiesclavista él. Se indignó con el esclavismo en Brasil. Y lo otro que hay dos cosas. Me recuerda también una imagen de... Yo hablar de poesía, que es donde me siento más seguro, ¿no? Rainer Maria Rilke habla del tapiz. Habla de un tapiz para describir la existencia. Un tapiz donde cada hebra en ese tapiz cumple una función esencial y fundamental. La más pequeña hebra estaba profundamente entrelazada con ella. Y lo dice en una imagen mucho más bella como imagen, pero quizás la palabra tapiz no sea la correcta traducción, pero la idea como el tejido. Y está también otro, alguien hablaba de que somos compañeros en esta odisea evolutiva, ¿no es cierto? Y que somos primos hermanos no sé qué grado de los que murieron antes, incluso los más frágiles que desaparecieron para que nosotros pudiéramos existir. Jules Supervielle, que es un poeta francés de origen uruguayo, dice algo así como en un poema que los que estamos vivos estamos representando a todos los que desaparecieron antes y que están mirando a través de nuestros ojos, y por lo tanto nuestra manera de estar en la vida es muy importante porque los estamos representando a ellos. Nosotros nos tocó estar aquí, pero dentro nuestro vienen millones de millones que desconocemos, millones de parientes que son incluso hasta los primeros polvos de estrella, ¿ya? Y ahí hay una noción que quisiéramos compartir, que la podría leer Jaime, y que es un habitar inmanente en este árbol, en esta isla, en este momento, que se acerca o resuena Con el habitar poético. con el habitar poético. Poéticamente habita el hombre sobre la tierra, claro, de Hölderlin. Y con ese encuentro inmanente que tú dices se aleja de lo divino para acercarse a lo inmanente. Y nosotros en una indagación... Claro, pero no es a lo inmanente. A lo que se acerca es a una educación racionalista, positivista, estamos hablando del siglo XVIII, que es una mediación, ni siquiera es un contacto directo con la realidad. Y además que dioses, hay una gama de dioses. Hay dioses inmanentes y dioses trascendentes, ¿no es cierto? Me gusta que me desafíes con el trascendente inmanente, porque tal vez estoy un poco pegado en la búsqueda actual, pero con lo siguiente, que me gustaría que lo leyera Jaime. La ética ha dejado de enseñarse en la mayoría de los programas de educación escolar y superior de América del Sur y del Norte. En las pocas ocasiones que se enseña, se hace bajo aproximaciones antropocéntricas o eurocentristas y abstractas y descontextualizadas de los ámbitos ecológicos y culturales regionales. En este trabajo proponemos una ética ecocultural contextualizada basada en la reconexión de la ética con los hábitats, sus habitantes y los hábitos resultantes de la coevolución entre ellos. Esta unidad ética, a la vez que ecosistémica, recupera concepciones éticas arraigadas tanto en raíces lingüísticas y culturales grecorromanas, como también como visiones amerindias y paradigmas de las ciencias ecológicas y evolutivas. Ethos es la raíz griega de la palabra ética, y en su forma más arcaica, ethos significa madriguera, la morada de un animal. Por una extensión del uso de la palabra, su significado llegó a incluir las moradas de los seres humanos. Más tarde, este sustantivo también llegó a ser el verbo habitar. Este doble significado de sustantivo y verbo del término griego ethos es expresado por las palabras latinas hábitat y habitar. Además, desde la acción de habitar un hábitat, emergen formas habituales de habitar que configuran hábitos y comportamientos recurrentes, que definen el ethos de los habitantes animales y humanos. En esta deriva etimológica, nuestra comprensión del concepto de ethos transita desde su significado como espacio físico vital,
el hábitat, hacia el acto de habitar en un hábitat, para arribar finalmente a un significado que define la identidad de los seres vivos, habitantes. De alguna manera lo que tú dijiste acerca del poeta Hölderlin resuena con nuestra búsqueda del habitar en un hábitat y cultivar hábitos con los árboles, con los musgos, con los pájaros. Y ahí la metáfora darwiniana del árbol de la vida nos abraza en ese sentido. Y encontramos que eso tiene raíces no solo en las cosmovisiones amerindias como la cosmovisión Yagán y otras como la mapuche, sino también en la cosmovisión de las ciencias evolutivas y ecológicas hoy día, y también en las raíces presocráticas que permanecen en Vico y en otros filósofos a lo largo de la historia occidental. Ese recuperar el habitar con cohabitantes humanos y no humanos es una de nuestras búsquedas poéticas y también éticas en el sentido de un vivir material y convivir. No sé cómo eso resuena con tu cruce entre Hölderlin, los mapuche, los árboles. Mira, lo que pasa es que a mí todo lo que ustedes me dicen me hace un eco tremendo, porque para los que leemos poesía, esto los poetas lo vienen diciendo desde siempre. Por eso te decía yo la poesía tiene la metáfora, el corazón, la imagen, la metáfora es capaz de cruzar mundo, ¿no es cierto? Y cruzar reinos, especies, dimensiones distintas. Entonces, desde los ángeles, para usar la metáfora de Rilke, hasta hundir la mano en lo más genital de lo terrestre de Neruda, en la tierra y en el musgo. La poesía ha tenido... Yo creo que la poesía, por eso la idea de Hölderlin es tan potente, la escritura poética es una imagen adecuada de lo que debiera ser el habitar del hombre en la tierra. Y el poeta, eso es una idea romántica, profundamente romántica, la poesía es la verdad, decía Novali, pero no la verdad instalada, sino que es la verdad más profunda del hombre. Y la dimensión más alta del hombre es el poeta. ¿Y cuál es el poeta? El que es capaz de integrar, no solamente conociendo, sino que amando aquello que conoce, ¿no? El poeta que veníamos comentando recién, que a través de su fórmula del idealismo mágico, que fue una manera poética de radicalizar el idealismo de Fichte en el siglo XIX, ¿qué es lo que hace Novali? Lo que hace Novali es decir que el hombre es el hombre es el microcosmos y el mundo es el macroántropos, ¿no? Y eso está más que, mejor dicho, teóricamente, está reflejado en su poesía. Y está en nuestra poesía mapuche. No tenemos la poesía mapuche, tenemos nuestros poetas mapuches que dialogan con sus antepasados. Pienso en la poesía de Licurachi Wailaf, pienso en la poesía de muchos. O sea, yo creo que todo eso que está dicho ahí desde el estudio, no sé, ¿era de un antropólogo? ¿Era de quién? ¿De un ecólogo? No sé, el texto que leíste. El texto de Ricardo Rossi. Ricardo Rossi, güey, dialoga tremendamente con la poesía. Y es interesante porque nosotros tenemos en Chile estos bosques y tenemos otros bosques vírgenes, nuestros poetas. Y cada poeta es un árbol. Y yo creo que el problema que yo le veo, y aquí te quiero plantear problemas, te los voy a dejar esto rebotando la pelota. A ver, no te mores, ¿eh? Yo creo que todo esto, a ver, quiero volver al tema de Darwin. Tengo el susto de que finalmente nosotros siempre hemos terminado comiendo un pan ya comido por otros y nos hemos indigestado. Hemos comido cosas muy buenas de ese pan, el pan positivista en el siglo XIX. Saltamos a la modernidad sin la evolución que tuvieron los europeos de esa modernidad, una forma muy violenta, y eso nos trajo una serie de problemas. Y siempre hemos terminado aplicando y comiéndonos ese pan. Hoy día yo creo que el pan de Darwin hay que ir comiéndolo a poco. Y hay que, aprendiendo mucho de él, pero guardando una cierta distancia, una cierta sospecha, una actitud de protección del misterio.
Es una cosa que yo tenía una discusión anoche, ya como a las 2 de la mañana, con varios whiskies, con mis amigos darwinistas. Entonces, yo creo que la poesía es pues, quiero decir, la poesía es un pensar. Para mí la poesía es el pensar paralelo de Occidente. Creo que lo comentamos la otra vez en la entrevista que me hiciste. Hay dos historias del pensamiento en Occidente. Tú hablabas de remontarse a la fuente de los presocráticos. Los presocráticos, los filósofos, el Heráclito, el Empedoclo y todo eso, eran poetas filósofos que filosofaban poetizando. Ese camino, en un momento se corta, cuando tú hablaste de la expulsión de los poetas de la República. Ahí viene el quiebre. ¿Por qué Platón expulsa a los poetas de la República? Les tiene susto porque son muy sentimentales, porque se dejan llevar por sus estados de ánimo, ¿no? Y para la labor que tiene que hacer él, que es ordenar la casa desde el logo, tiene que echarlo. Pero él es un poeta, se está traicionando a sí mismo. Es un gran poeta, en Platón está el filósofo y el poeta. Bueno, ese camino, y ahí se produce la separación, grave separación entre la filosofía y la poesía. Y empiezan a caminar en caminos poesía, y la poesía comienza a caminar por los arrabales de la ciudad, afuera de los muros, hasta hoy día. Entonces, mi sueño, que es el sueño también de los románticos alemanes, de Novalis, es cuando la ciencia y el arte vuelvan a encontrarse y abrazarse en esta separación que es artificial. Y yo creo que la única manera de que este planeta se salve es si recuperamos, si unimos los fantásticos avances de esta ciencia, de Darwin, de todo. Si ponemos al lado de Darwin, ¿a quién podríamos poner en Cototo a nivel poético? Ponemos a Darwin con Wordsworth, le ponemos a Whitman, lo vamos acorazando, lo vamos uniendo. Comentábamos que Darwin, su abuelo era poeta, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Como decía Rimbaud, etcétera, etcétera, etcétera. Decía Rimbaud 5 manitos, 5 dedos de la mano, para no ir tan etcétera, pero que resuenan mucho. Nosotros tenemos en este grupo a Rosaria, ella es de Italia, sí. Y en Italia la palabra investigación es ricerca. Ricerca, bene. Ricercare, y en inglés la palabra de investigación es research. Es rebuscar y volver a buscar, buscar a buscar. Y eso entra en conflicto con, a propósito del positivismo, con una noción de progreso del conocimiento, es decir, que sabemos más. El mito del progreso. El mito del progreso. Que claro. Aquí es como que le vamos dando vuelta. Tercer dedito. ¿Ya? Le vamos tratando de dar vuelta en un diálogo con los árboles, que en esta poética, en esta poiesis, en esta generación de mundos de habitar, es en la observación atenta de ese ángel que tiene un color, una textura, claro. Como en Francisco Coloane, a la vez que el amor de quien lo escribe. Entonces, llamamos a nuestra aproximación una aproximación biocultural, y integrando esta naturaleza. Y un último dedito para el acto que queremos que alcancemos a incluir en esta conversación, es que Darwin, yo creo que tiene un impacto, aparte de representar un discurso que es el discurso que toma posesión de los territorios a través de los mapas, y también a través de una narrativa, y como diría Engels, es un discurso colonialista, proyectando unos lentes, una visión capitalista sobre la naturaleza. Además de eso, Darwin es un muy buen escritor. Estupendo, tiene una prosa magnífica. Y ahí, en esa arte de escribir, las metáforas son esenciales, y quisiera que alcanzáramos a escuchar la segunda metáfora y cerrar con un quinto dedito, que es el de la responsabilidad nuestra y del Estado de Chile, que vamos a concluir con una mini experiencia científica y una lectura. Oye, quiero que me permitan un dedito, un pedacito de uña solamente. Antes de pasar al dedito que se comió este dedito comió un huevito, me recuerda. Esta chiquitita de acá, mira. Mientras venía leyendo en el avión, releyendo los diarios de Darwin, efectivamente en varias observaciones que hace sobre el paisaje, incluso anoté acá, digamos, de repente me acordé mucho ciertas sensaciones, incluso melancólicas, que tiene Darwin con algunos de estos bosques, estos lugares. Me recordó mucho la melancolía nerudiana de Residencia en la Tierra. Cuando se sumerge en la Tierra, cuando se sumerge en lo más general de lo terrestre, ¿no es cierto? Se sumerge aquí, porque es aquí de ahí. Después Neruda arranca, es un graso error, arranca esta melancolía, ¿no es cierto? Esa es la primera. Y lo segundo que se me ocurrió, que uno podía agarrar frases de Darwin y convertirlas en versos, que es lo que hicieron los
los de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, que tomaron las crónicas de los cronistas españoles y dijeron, esa es nuestra primera poesía, de Alonso Valle, bueno, de todos los cronistas, por Alonso Valle posterior, y los transformaron en versos. Y aparecen unos poemas, las crónicas se transforman en poemas. Y yo creo que hay fragmentos de los diarios de Darwin que uno podría descomponer, un pequeño toque, y tienes un poema, uno o varios poemas. Esa es la uñita. Tal vez escuchemos las uñitas de Cristóbal, a ver si resuenan con esas uñas tuyas. Ya, muy bien. Otra metáfora adoptada y elaborada por Darwin con un carácter más psicológico es la red de la vida. Esta metáfora también ilustra la notable influencia que Darwin ha tenido sobre los científicos y escritores de naturaleza del siglo XX. En el origen de las especies, Darwin proveyó el siguiente esquema sobre las interacciones ecológicas entre especies coexistentes y que están remotamente relacionadas en el árbol evolutivo de la vida. Me siento tentado de dar un ejemplo más de la forma en que plantas y animales remotos en la escala de la naturaleza están vinculados con una red de complejas relaciones. He encontrado que las visitas de las abejas son necesarias para fecundar ciertas clases de trébol, pero solo los abejorros visitan el trébol colorado. El número de abejorros que hay en cada región depende en gran medida del número de ratones de campo que destruyen sus panales y nidos. Ahora bien, el número de ratones depende en gran parte, como todo el mundo sabe, del número de gatos. Por lo tanto, es completamente concebible que la presencia de un animal felino en un gran número determine en una región la frecuencia de ciertas especies en esa región, por su impacto directo sobre las poblaciones de ratones e indirecto sobre las poblaciones de animales. 90 años más tarde, este retrato darwiniano de las interacciones biológicas fue reelaborado por Leopold, con una perspectiva ecológica absorbida desde las innovadoras ideas de su amigo y colega Charles Elton. Leopold reelaboró la imagen de la red de la vida en la sección La pirámide de la Tierra. Es un sueño fundamental de la ética de la Tierra, explicando que un nivel de plantas descansa sobre el suelo, una capa de insectos sobre las plantas, una capa de aves y roedores descansa sobre los insectos, y así sucesivamente a través de varios grupos animales hasta la capa superior, que consiste en los carnívoros más grandes. Una década más tarde, la carismática bióloga y escritora Rachel Carson apeló de nuevo a esta imagen darwiniana en su libro Primavera Silenciosa. El pasaje de Carson evoca la famosa escena del último párrafo de Darwin en su libro El origen de las especies. Es interesante contemplar una ribera enmarañada, revestida de muchas plantas de muchas clases, con aves que cantan en los arbustos, con varios insectos revoloteando, con gusanos arrastrándose por la tierra húmeda, y reflexionar que estas formas de vida tan elaboradamente desarrolladas, tan diferentes unas de otras y tan dependientes entre sí, de un modo tan complejo, han sido todas formadas por las leyes que obran en torno a nosotros. Con los mensajeros. Las metáforas usadas por Darwin han llegado a ser mensajeros culturales, esenciales desde la ciencia hacia la ética. El árbol de la vida y la red de la vida proveyeron inspiración para la imaginería de los ambientalistas del siglo XX. El tronco común del árbol evolutivo llegó a ser una representación visual de la teoría darwiniana de la evolución, que enfatiza la naturaleza biológica común y los orígenes evolutivos compartidos por los humanos y todas las especies genéticas. En consecuencia, estimula un sentido de parentesco que desafía la moralidad occidental tradicional al demandar una extensión del respeto ético más allá de los límites de nuestra propia especie. Esta extensión conduce a una aproximación científica de la ética ambiental que apoya la noción de valor intrínseco de la vida humana. Por otra parte, la metáfora de la red de la vida
inspira una ética ambiental complementaria basada en el valor instrumental de la biodiversidad para la supervivencia humana, basada en una comprensión ecológica de las interacciones entre las especies persistentes. Carlson enfatiza que la vegetación de la Tierra es parte de una red de la vida y, aunque el hombre moderno rara vez recuerda este hecho, no podría existir sin las plantas que captan la energía del sol y elaboran el alimento básico del que depende para vivir. En estos párrafos Darwin ocupa muchas metáforas. Lo primero, el árbol de la vida, es el cierre del capítulo 4, donde plantea por primera vez su teoría evolutiva de la selección natural. Él cierra con este símil con el árbol que va teniendo nuevas hojas y cayendo otras hojas. Y él cierra el capítulo de las interacciones con un símil de los gatos, los ratones, los abejorros y el trébol, y que hoy es una función más ecológica que tiene una traducción económica también en los bienes y servicios que nos trae conservar los gatos para que controlen los ratones y que no extingan los tréboles. Y estas dos concepciones, el valor intrínseco de la naturaleza, es decir, los árboles como personas, los musgos como personas, humanas y no humanas, y por otro lado la interdependencia de la vida como valor instrumental en la ecología económica o economía ecosistémica o ecológica, son desafíos que yo creo desde la ciencia vienen a dar cuenta de tu exhortación, invitación a que juntemos la poesía con la ciencia en un modo de confrontar los desafíos económicos y ecológicos que tenemos actualmente. Se me ocurre responderte con una frase de Hölderlin de nuevo. Quien piensa lo más hondo, ama lo más vivo, dice Hölderlin. Y lo otro que se me ocurre escribir ahora, con mi conversación con mi amiga aquí, la viajera, dice, hay que venir al bosque templado a aprender a morir. ¿Y alguna uñita que derive del morir? ¿Le das vuelta? Una uñita hacia el morir, dices tú. Sí. Que yo creo que esta decisión, bueno, de nuevo las grandes decisiones, la decisión entre muerte y vida, hablábamos de la decisión ciencia, arte, lo estético, ¿no es cierto? Y esta decisión, a ver, siempre estamos buscando nosotros, Montaigne hablaba, tiene un capítulo que dice de cómo filosofar es aprender a morir, pero él busca la paz, tranquilizar esta angustia en los estoicos. Y los estoicos en el fondo de llegar a un estado como de templanza, pero casi como de separarse emocionalmente. Pero en cambio, aprender a morir yo lo veo como ver la muerte como vida, operando. Uno lo ve aquí en los árboles y todo, o sea, es radicalmente distinto. Y me recuerda un poema de Whitman que dice, bienvenida, algo así como, no sé, dice, hermana o madre muerte, bienvenida hermana muerte, te voy a abrazar. Nadie te ha cantado un canto, pero yo voy a cantarte una canción. ¿Ah? Y ese poema de Whitman resuena cuando uno ve lo que está pasando en este bosque, lo que tú me has mostrado. Pero pucha, es fácil decirlo, pero qué difícil es encarnarlo, encarnar esa lección. A mí me gusta mucho, y antes de Whitman lo había dicho San Francisco también en su cántico, abraza a la hermana muerte. Sí. Y eso me da como un giro, un último giro hacia la vida, en una dialéctica con la muerte, en el sentido que, por un lado, el cohabitar en esta sala, expuesto a la lluvia, al viento, a los árboles, en diálogo, es un intento por dialogar, convivir y fluir con la naturaleza, que no es nuevo. Es darle vuelta con los poetas, es darle vuelta también con el taoísmo. Ah, está el Tao, pensé lógico, obviamente, ahí está el Tao. Estar en el flujo, pero también la opción libre del cómo vivir, y en la opción libre la noción de responsabilidad, y le doy un giro a nuestra conversación para ir cerrando con dos imágenes, una cuando caminemos hacia afuera del parque y una ahora con una lectura en que esta reflexión poética también hay una conciencia colectiva que nos ha llevado a tomar ciertos acuerdos. Y dentro de esos acuerdos está el marco de la legalidad y la noción de Estado. Uno de esos acuerdos surge después de la década de los 80, cuando la
destrucción de hábitat remece ya no solo a los conservacionistas, sino que a la sociedad toda, y se juntan en Río de Janeiro, en la cumbre de la Tierra, y se escribe y redacta la Convención de Diversidad Biológica, que fue en ese momento firmada por muchos países y luego ratificada por Chile y más de 200 países. Y con Mirna Pizarro, que es coordinadora de la Escuela de Párvulos de la Universidad de Magallanes, y nosotros estamos trabajando estas experiencias con los pequeños poetas humanos, que son los párvulos, queremos leer las 8 primeras frases de este convenio de la diversidad biológica firmado y ratificado por Chile para contextualizar nuestra conversación en el contexto de una conversación de la sociedad chilena de cómo asumir responsablemente un compromiso suscrito por nuestra nación y otros países que forman parte de las Naciones Unidas. Yo quiero agregar también a leer estos planteamientos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que en ese encuentro hubo un capítulo completo destinado a la educación, donde también hacen una demanda a este compromiso ético para educar en favor del medio. Entonces también aquí tocan estos elementos que se han hecho como crítica a la educación de los tiempos actuales. Bueno, este convenio sobre la diversidad biológica, firmado en junio del 92, señala: las partes contratantes, conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad, reafirmando que los estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos, reafirmando también, asimismo, que los estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos. De alguna manera, lo que nosotros queremos hacer explícito en este programa, en que hemos entrevistado al poeta Banque, en esta sala al aire libre, es que nuestra búsqueda es de dar un sentido de comprensión a la noción de valor intrínseco del árbol, del musgo y la diversidad biológica toda, y una comprensión también del valor instrumental para la sobrevivencia de nuestra sociedad y de otras sociedades y de los demás seres vivos. Y ese es un compromiso que, como subraya Mirna, creemos puede asumirse y debe asumirse también desde la educación, una educación cultivada en el bosque, en este diálogo interespecífico, además de intercultural. Cristian, tú señalaste que este modo de confrontar la ciencia y la poesía dan una fuerza. ¿Y cómo ves esa fuerza ahora compenetrando, infiltrando el marco legal que debemos con responsabilidad asumir como nación? A ver, creo que es importante que las ideas encarnen. Ahora, yo te confieso un poco, soy escéptico de que los acuerdos y las leyes vayan a cambiar la realidad, a pesar que somos un país bastante legalista y apegado a los códigos y a las lecturas. Yo creo que las verdaderas, voy a decir un cliché, las verdaderas transformaciones vienen desde adentro o simplemente son acuerdos que van a quedar como tantos acuerdos que se firman en el mundo en letra muerta, ¿no? Estamos rodeados de letra muerta, con las mejores intenciones, ¿no es cierto? Pero la transformación es una transformación interior, y la transformación interior se hace solamente a través de la experiencia. Y en ese sentido, ustedes hablan de la educación, yo creo que lo que aquí hay que hacer es un viraje radical en una educación, como pedía Gabriela Mistral, que era poeta y educadora, que se acerque a las cosas, que se acerque al contacto con lo material. Gabriela Mistral insistía mucho en eso, en educar a los niños en los huertos, en los jardines, bueno, a través del cuento, etc. Ese volver a una fenomenología vivida, experimentada en instante a instante, y para protegernos de la teorein, que hoy día perdió el sentido de contemplación como era en el mundo griego, ¿no es cierto? Y hoy día la teorein no es lo mismo que esa contemplación original.
que nos separa de la realidad y nos separa de lo físico y nos separa de lo biológico. Y ahí, por ejemplo, todo esto, el darwinismo, a mí se me ocurren que estallan millones de ideas posibles de hacer en la sala de clase. Y yo creo que el rumbo que está tomando hoy día la educación, las teorías que han infectado el modelo educativo, yo creo que nos están llevando en otra dirección completamente distinta. Yo creo que el gran problema es que se convierten en letras muertas si no encarnan adentro, en los que enseñan y en los que toman decisiones. Y eso pasa por una experiencia, o sea, entrar en este bosque, uno puede hablar del bosque, leerlo en un libro, pero entrar, sentir este frío, tocar este musgo, ¿no? Produce transformaciones mucho más grandes que otras lecturas que están más mediatizadas. Tú lo has dicho, o sea, este bosque es el gran libro que tenemos. Que el que no conoce los bosques chilenos no conoce el mundo, creo que dijo Neruda en sus confesiones. Yo creo que esa observación es profunda. Abrazar al árbol. Pero no solo para medirlo. Gabriela Mistral decía, uno saca unos niños alemanes al campo y te van a decir los nombres propios de todas las plantas. Uno saca un grupo de niños chilenos y te van a decir las plantitas. Qué lindas las plantitas. No conocemos los nombres propios. Lo primero que vienen a aprender en lenguaje y comunicación es sabernos los nombres propios de nuestros propios árboles. Y la poesía es nombrar las cosas con su nombre propio. Y no con generalizaciones. Nosotros, Cristian, muchas gracias por compartir. No, gracias a ustedes por aguantar todos mi desvarío y mis links. Y mi uñita. Y te vamos a dar dos infidencias de ponerle nombre a los árboles. Si miramos este follaje, no tiene hojas, pero si tú vienes en 3 semanas más, y siempre bienvenido, sí, este va a tener hojas. Y ese de allá... Espérate, ¿este cuál es? Te vamos a decir al tiro el nombre. Ah, ya. Por favor. Está atrás. Tiene hojas. Qué hermoso es. Ese siempre tiene hojas, Sí, ese siempre perenne, verde, perenne. no cambia. A ese lo llamamos Parménides. Y a este lo llamamos Heráclito. Y ha sido Extraordinario. el del curso. Hay árboles que cambian más y árboles que cambian menos. Y en este juego poético en que Gabriela Mistral nos invita a encontrarnos con las cosas y encontrar nombres, crear sentido. Y encontrarnos con que esos nombres existían mucho antes que Darwin. El sentido de parentesco está en la historia de Humora que escuchamos en el trayecto. Nosotros los seres humanos, bajo las concepciones amerindias, compartimos un origen común. Entonces, también tener esa perspectiva de deconstruir a Darwin y ponerlo en una perspectiva en que también hay múltiples teorías evolutivas, múltiples teorías de convivencia, y tu regalo poético nos colorea estas búsquedas que llamamos filosofía ambiental de campo, y te invitamos a concluir esto caminando juntos, mirando un experimento que no tiene números, pero tiene color de agua, y salimos y te llevamos al avión antes que se quede Wow. el século. Muchas gracias.